Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Enrique Sandoval, técnico mecánico industrial. El presente episodio vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento industrial, qué es, para qué sirve y cómo nos ayuda en la industria. Comenzamos. El mantenimiento industrial es una de las partes fundamentales en cualquier proceso productivo, ya que con este nosotros podemos mejorar la vida útil de un proceso, la vida útil de una máquina, tomando en consideración los aspectos necesarios para poderlos aplicar. En este caso, el mantenimiento mecánico industrial se basa en tres funciones o en tres partes, los cuales son el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo. Es importante aplicarle mantenimiento a las máquinas, a las industrias, ya que por medio de este nosotros podemos identificar la durabilidad del mismo, la durabilidad de la máquina, la durabilidad de cada componente de la máquina. Entonces, esto nos garantiza a nosotros que en el proceso productivo no se nos, no se nos dificulte el momento de ejecutar una producción, llámese una producción de algún tipo de producto, como en la industria alimenticia, en la industria papelera, en la industria forestal. Nosotros contamos con un mantenimiento adecuado al día de estos equipos. Vamos a completar bajo los tiempos que tenemos estipulados el proceso productivo. Si en dado caso vamos a un ejemplo, el ejemplo va a ser el siguiente. Nosotros tenemos una empaquetadora de azúcar, la cual ya tiene más de 6.000 horas de trabajo y nosotros nunca le hemos aplicado un mantenimiento. Lo que nos interesa es la producción, pero tenemos en consideración un departamento de mantenimiento industrial donde ya le lleva el tiempo a cada uno de sus componentes. Llámese rodamiento, llámese lubricación, llámese cadenas, piñones. Entonces cada uno de estos componentes el departamento de mecánica trabaja en base a eso, en ver la vida útil de cada producto o de cada componente bajo la obsolescencia o bajo las especificaciones del fabricante. ¿Sí? Entonces, en este caso nosotros programamos una parada o hacemos una parada de planta programada solo para ver lo que es el mantenimiento preventivo, ver verificación, asumir verificaciones de cada uno de los componentes. En este caso nosotros tomando en cuenta un ejemplo, la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de carga de trabajo que hay en los rodamientos de la cinta transportadora, nosotros podemos ver la elongación que tiene la banda, la cadena y amerita cambios. Esto es importante porque es importante que nosotros realicemos este tipo de mantenimiento, ya que cuando no lo realizamos, las máquinas se paran forzosas, es un paro forzoso que se hace y esto, primeramente, la durabilidad de la mantención va a ser más larga porque tienes que ver todos los componentes, no lleva las horas de trabajo de cada uno. Entonces, por eso es importante que el departamento de mantenimiento o mantención, como lo llaman en otros países, lleve el cronograma de cada uno de sus equipos. Eso es muy importante, la desegregación de objetos de cada uno de sus equipos. Esto de verdad que sí aumenta la vida útil del producto, aumenta la vida útil de la máquina y nos ayuda favorablemente al proceso productivo. Entonces, como estamos hablando, el tema de cuando se hace el mantenimiento preventivo, se hace la verificación de cada uno de sus componentes.
no es recomendable que si nosotros estamos haciendo un mantenimiento preventivo y se tiene que cambiar rodamiento porque ya cumplió su vida útil, no es recomendable que porque el mecánico o el que esté ejecutando el trabajo vea que el rodamiento visualmente está bueno, deje ese rodamiento. No, el rodamiento se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque así garantizas el nuevo cronograma que tengas de las vidas útiles de ese rodamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no hacemos ese cambio, era lo que estaba hablando anteriormente, cuando nosotros no hacemos el cambio del rodamiento cuando se debe, eh, va a llegar el punto de que vamos a tener una parada del equipo forzada. ¿Qué se llama forzada? Cuando no es programado. Cuando si nosotros tenemos que el equipo se va a parar a las 12.000 horas de trabajo y nosotros dejamos ese mantenimiento pasado, no hicimos el cambio de rodamiento, eh, vamos a tener una parada forzada. Entonces eso implica más tiempo, más gasto, contratación de emergencia. Las HH para las contratistas son un poco más caros. Entonces nos genera más pérdida. Nos genera más pérdida que ganancia. Entonces por eso es importante que los mantenimientos se hagan bajo un cronograma de mantenimiento que lo desarrolle el Departamento de Mantenimiento Industrial de la planta. Con respecto también al tema de la lubricación es importante. ¿Por qué? Porque los fabricantes nos tienen a nosotros las horas de trabajo de cada lubricante o de cada aceite. En este caso, cuando son cajas reductoras, nosotros tenemos que tener es decir, nosotros tenemos que cumplir con lo que estipula la ficha del fabricante para poder garantizar y garantizarle al equipo un correcto funcionamiento. Recordemos que en la industria los equipos funcionan 24/7 cuando los procesos productivos son fuertes, los equipos no paran y se programan mantenimientos preventivos. En este caso también tenemos un ejemplo cuando trabajamos en el área de fundición. Pasa lo mismo, en el área de fundición cada cierto tonelaje de la colada continua, del proceso de colada continua, hay que destaparlo, hay que hacerle la revisión de sus resistencias, que son resistencias de, de grafito. Entonces esto lleva su mantenimiento sí o sí cada cierto tonelaje. Yo trabajé en el año 2017, trabajé en una planta fundidora y nosotros hacíamos mantenimiento a la colada continua cada 6 toneladas. Cada 6 toneladas hacíamos un destape de la colada continua, revisábamos crisol, revisábamos eh, los ladrillos refractarios, la resistencia, porque las resistencias en base al fabricante, las resistencias tienen una durabilidad también. Empieza la oxidación de la resistencia. Entonces, este tema puede ser que haga un capítulo hablando sobre el proceso de colada continua, modificación de las matrices, realización de barras, realización en este caso de plancha. Entonces podemos hablar un poco sobre el tema. Pero en estos 10 minutos espero que les sirva un poco. Igual me pueden seguir en mis redes sociales. Ahí podría hablar un poco sobre los procesos que ustedes deseen. Eh, Mis redes sociales son @Enrique Sandoval en Instagram y @Enrique10 en Twitter. YouTube como Enrique Sandoval. Ahí me pueden seguir. De todas maneras, en las etiquetas del episodio les voy a dejar la descripción.
Sin más nada, que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche.